¿Sabías que cuando tosemos o estornudamos se provoca una salida violenta de aire y saliva desde nuestro sistema respiratorio y cavidad oral? En ese momento se expulsan millones de gérmenes que pueden ser muy contagiosos y producir enfermedades leves como el resfriado común o algunas de gravedad como la influenza, entre muchas otras. Cuando no nos cubrimos adecuadamente al toser o estornudar, esta salida violenta de aire y saliva produce una dispersión en forma de aerosol. Las gotitas contaminantes se pueden adherir fácilmente a las diferentes superficies que se encuentran a nuestro alrededor o incluso infectar en ese momento a otras personas. No es correcto hacerlo con las manos descubiertas, debido a que éstas quedarán impregnadas de gérmenes patógenos, convirtiéndose en un vehículo importante de contaminación, ya que normalmente tocamos con las manos diferentes objetos, como pasamanos, manijas e instrumentos de trabajo, entre muchos otros. Inclusive, nos tocamos a nosotros mismos o a otras personas. Por eso es muy importante que, aunque nos consideremos sanos, aprendamos a contener esta expulsión cubriendo la nariz y boca con el ángulo interno de nuestro codo o sobre un pañuelo desechable que posteriormente deberá ser depositado en la basura. Protege tu salud y la de los tuyos tosiendo y estornudando adecuadamente.